Y pues este es el próximo video, ¿no, compañeros y compañeros muy bonitos? Seguimos con las vías de administración. Esta es la vía enteral. En cuanto a la vía enteral, ya dijimos, las tres principales son oral, sublingual y rectal. En la vía oral, el medicamento se introduce en el organismo a través de la boca y se absorbe en algún tramo del tracto digestivo. La boca es la vía más común para suministrar sustancias, pero también es la que recibe influencia de mayor número de variables. Entonces es la menos dolorosa, ¿verdad? Porque no hay que puncionar, no hay que tocar la parte afectada. Por ejemplo, si te duele la pancita y te la tocan, pues, si te duele un tobillo que te lo acabas de luxar o algo así, pues si te tocan te duele, pero por la boca, que es la vía de administración, por ejemplo del diclofenaco, que te serviría para disminuir tu dolor y desinflamar, pues la boca no duele, ¿no? A menos de que precisamente el malestar ahí en la boca, por ejemplo en el caso de algodoncillo, que es una infección por Candida albicans o candidiasis, de mejor manera llamada. Entonces, excepto los casos donde haya una lesión bucal, oral, etcétera, dental, que no te permita la administración oral, pues esta es la vía más común. Ahora, se absorbe en algún tramo del tracto digestivo el medicamento, principalmente en intestino delgado. Intestino delgado es la principal forma de absorber medicamentos. En segundo lugar estarían pues el estómago y el intestino grueso hasta el final. El intestino grueso más bien está diseñado para eliminar, no para absorber. Y el estómago pues está diseñado para hacer la digestión física y química, y la absorción verdadera se da en el intestino delgado. En fin, ahí entre el intestino delgado, entre el estómago, hay un circuito, sobre todo entre estómago y vesícula e hígado. Así que está guiado por el sistema portohepático, y es donde van a ocurrir algunas transformaciones, que es lo malo de esta vía, es una de las desventajas. Pero como ventajas pues tenemos estas, ¿no? La vía oral pues depende de muchos factores, algunos ya los he mencionado. Aunque es la más cómoda y económica, es la más inocua, es la que menos dolor te produce, lo dije. Pero una desventaja es que requiere la colaboración del paciente, es decir, pacientes que no puedan articular, no puedan deglutir por quemadura, por inflamación, por que están recién operados, etcétera. Pacientes que están desmayados, pues no pueden. Pacientes que tengan ataques epilépticos, pues en el momento del ataque no van a poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se requiere la colaboración del paciente. Y otra cosa es que la disponibilidad del medicamento puede ser irregular e incompleta, sobre todo si son fármacos poco solubles en agua, ¿sí? Si son lentos para su absorción y son formulados inestables. La fórmula química de un medicamento debe conservarse hasta llegar al sitio de acción, y algunas fórmulas pues no tienen esa estabilidad y son modificados y ya no llega el medicamento como tal, sino llega una pequeña fracción y a veces ni llega, ¿no? Por eso luego algunas personas que tienen ciertas características bioquímico-metabólicas pues van a degradar mucho este medicamento y no va a ser absorbido en su totalidad. Y si es absorbido va a ser transformado, y si es transformado no va a llegar hasta donde tiene que llegar. Por eso necesitan dosis más altas, ¿no? Por eso hay formulados con diferentes dosificaciones. En el caso del ibuprofeno, por ejemplo, hay formulados por vía oral desde los 200, 400, 600 y hasta 800 miligramos. ¿Por qué? Porque precisamente uno de tantos factores para que haya estas diferentes concentraciones es precisamente el estado fisiológico, el estado bioquímico y metabólico del paciente, que va a permitir que llegue muy rápido o más despacio, o que se absorba lento, o que precisamente sea biotransformado con mucha rapidez y no alcance a llegar la dosis correcta para, en este caso, producir el efecto analgésico, el efecto antipirético que tiene el ibuprofeno.
y mientras más alta la dosis, pues también más riesgo hay, ¿no? de efectos secundarios, de interacciones intermedicamentosas y cosas de ese tipo. Entonces, pues estas serían algunas de las desventajas de la vía oral. Ahora, ¿cómo se aplica correctamente la administración? Se realiza entre la mejilla y la encía. Se pone la tableta, se le pide al paciente que degluta con el auxilio pues de agua principalmente, en el caso de todas esas sustancias que son disolvibles en agua, o si no son disolvibles, bueno, el agua funciona como un medio de transporte que obviamente pues va a dar al estómago, atraviesa la laringe, la faringe, el esófago, llega al estómago y de ahí empieza este medicamento a ser disuelto, transformado, pero sobre todo absorbido, que es lo que interesa, ¿no? Absorbido, biotransportado, etcétera, etcétera. Siguiente vía pues es la sublingual, es colocando el medicamento por debajo de la lengua, el mismo nombre lo dice. Esto posibilita su difusión a la circulación sistémica de manera inmediata. No pasa por el camino que sigue la vía oral, puesto que debajo de la lengua pues tenemos ahí algunas venas, algunas arterias, pero sobre todo algunas venas para hacer este transporte. Es recomendable que el paciente evite tragar saliva mientras tenga el medicamento debajo de la lengua. Bueno, la saliva lo puede biotransformar, lo puede diluir más, etc. Por eso hay que evitar tragar saliva. La saliva además lo podría transportar por vía oral, sobre todo este último aspecto. Lo podría transportar por vía oral, lo cual pues no es muy recomendable porque cambiaría la dosis original. No estarías ministrando, por ejemplo, 10 miligramos de ketorolaco, sino estarías ministrando menos. El otro se perdería, se metabolizaría a otras sustancias y pues no llegaría como tal la cantidad necesaria, porque en la vía sublingual precisamente la dosificación tiende a ser más exacta, porque como no pasa por biotransformación en el estómago, en el sistema portaepático, en el intestino, pues entonces al colocarse por debajo de la lengua, pues directamente pasa a los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos pues lo transportan de manera sistémica. Pues bien, compañeros, entonces miren, la ventaja de la vía sublingual es que se evita el paso por el intestino y el hígado, y así ya no hay una transformación que haga que menos del medicamento o de la sustancia activa llegue al órgano efector o órgano blanco. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque miren, debajo de la lengua, ¿verdad? Tenemos mucha irrigación sanguínea. Principalmente tenemos vena y arteria sublingual. Sobre todo la arteria sublingual es la que va a transportar pues las sustancias de los fármacos. Aquí la vemos, esta arteria sublingual, esta que está aquí en el número 3, junto con la vena sublingual por un lado. Nada más que la arteria sabemos que es de color rojo, ¿verdad? Y es la que va a absorber. Tiene mucha capilaridad, puede absorber con bastante eficiencia pues aquellos fármacos que estén diseñados para tener una alta permeabilidad, ¿verdad? Que ya sabemos que la permeabilidad es una característica por la cual las sustancias disueltas en agua pueden atravesar membranas celulares, pueden atravesar paredes celulares, ¿verdad? Me refiero no a paredes celulares como tal, la de las plantas, porque bueno, nosotros no tenemos, sino me refiero a estos espacios intersticiales, a estos espacios intercelulares, a estos espacios entre una célula y otra, entre los fluidos corporales y los tejidos, en fin, de tal manera que puedan pasar con facilidad todos los medicamentos sublinguales. Y esto se hace en un conjunto de pasos o fases o etapas que vamos a ver aquí. Como primera
Como primera etapa, el fármaco ingresa por las mucosas situadas debajo de la lengua, las cuales son las glándulas sublinguales. Aquí el organismo recibe las sustancias activas, es decir, los medicamentos. Aquí es donde radican, aquí es donde terminan, aquí es donde absorben los medicamentos, pues las arterias, la arteria sublingual. De las mucosas, los activos o fármacos pasan a la arteria sublingual, como lo dije. Aquí este paso lo repetí, perdón, es un error mío. Nos saltamos a este otro que está marcado como 4, pero debería ser el 3, ¿verdad? Porque aquí repetí 2 veces el 2. Bueno, de la arteria sublingual llegan a la arteria carótida. A la arteria carótida. De la arteria carótida, siguiente paso. La arteria carótida permite que los activos o fármacos sigan un recorrido a través del cerebro, corazón, pulmones, etc., de vuelta al corazón y se repartan por todo el cuerpo. Finalmente, la última parada es el hígado, donde hay un filtrado y los activos vuelven al organismo. También puede haber una biotransformación en el hígado, que es lo más correcto decir, más que filtrado, donde parte del medicamento va a seguir dando vuelta por la circulación sistémica y otro va a ser tratado bioquímicamente y va a transformarse en metabolitos que pueden ser absorbidos o que pueden ser también eliminados, definitivamente. Pero aquí el chiste es que vean ustedes que en los primeros 5 pasos, como estos medicamentos a través de la arteria sublingual pues no pasan como lo es en la administración oral, no pasan al estómago, no pasan al intestino, no pasan al hígado y por lo tanto pueden llegar sin transformarse, y es como los queremos que llegue ketorolaco y no sus metabolitos, queremos que llegue paracetamol y no sus metabolitos, queremos que llegue algún otro medicamento y no los metabolitos del medicamento, porque no son los metabolitos del medicamento los que curan, sino la sustancia activa de dicho medicamento. Entonces, pues la vía sublingual es excelente. Además, está diseñada los medicamentos para, con una menor dosis que un medicamento por vía oral, puedan tener más acción, ¿sí? Entonces, es lo mismo, se evita la biotransformación. Entonces, va a llegar lo que te tomes de ketorolaco, prácticamente va a llegar a esa muela que te está doliendo, a ese pie que está hinchado, inflamado, y te va a disminuir rápidamente el dolor y la hinchazón con una menor cantidad. ¿Por qué? Porque no es biotransformada. En cambio, si te tomaras el ketorolaco, el diclofenaco o cualquier otro medicamento en su composición oral, pues tendría que sufrir transformaciones previas, por lo cual no llegaría el 100% de lo que te estás tomando, sino las cosas, lo que sobró de esa transformación llegará a ese órgano y en un tiempo mayor. Aquí estamos hablando de 5 a 10 minutos. ¿Por qué? Porque después de que pasa el medicamento por la arteria sublingual, pues regresa por estas vías, tanto por la arteria carótida como la vena facial, que también se ramifica, la vena carótida, que también se ramifica, y entonces llegan de regreso de dar esta vuelta por cerebro, cara y demás, llegan a pulmones, llegan a corazón y agarran otra vez la circulación mayor, ¿verdad? Que ya sabemos sale por el arco aórtico superior e inferior, y de ahí va a dirigirse a todo el cuerpo, circuito que le cuesta al cuerpo unos cuantos minutos en comparación con los 30-40 minutos que por vía oral estas mismas sustancias, estos mismos medicamentos tardan en hacer efecto, y además, como lo vuelvo a repetir, en una menor proporción llegan porque han sido biotransformados previamente. Por lo tanto, la administración sublingual está indicada para medicamentos que deben evitar ser biotransformados. Y en el caso de los analgésicos, pues para que tengan una acción mucho más rápida, analgésicos y otro tipo de sustancias, para que puedan ser absorbidos con mayor rapidez y el efecto sea casi, si no inmediato, pues sí, en comparación con la vía oral, mucho más rápido. Y esa sería entonces la vía sublingual. La que sigue, compañeros, pues es la vía rectal, que vamos a ver
a continuación y sería la última de las vías enterales que estaríamos revisando en un próximo video. Saludos y buenas tardes, buenos días, buenas noches.